Muy bien, hoy vamos a hacer un video sobre el tamaño de los ejércitos medievales. La pregunta es, ¿qué tan grandes eran los ejércitos en la Edad Media? Creo que este es un tema que a veces se malinterpreta. Yo diría que la mayoría de la gente tiende a sobreestimar el tamaño de los ejércitos en la Edad Media. Y esto es por dos razones. Primero que nada, Hollywood. Si ves muchas películas de Hollywood, notarás que muestran los ejércitos de la Edad Media como mucho más grandes de lo que realmente eran. Tiene sentido que hagan esto. Quieren impresionar. Quieren que se vea, ya sabes, grandioso. Así que piensan, bueno, tiene que verse absolutamente masivo. Un ejemplo de esto es la película Reino de los Cielos, donde el rey Balduino está en la corte y recibe un mensaje y anuncia. Dice: Saladino ha cruzado el Jordán con 200.000 hombres. 200.000 es un número absurdo para un ejército medieval. Simplemente no existían ejércitos de ese tamaño. Otra razón por la que creo que la gente podría confundirse con esto es simplemente por la época en la que nosotros mismos vivimos. En nuestro mundo actual es posible, ya sabes, poner ejércitos enormes en el campo de batalla. Las guerras mundiales, ya sabes, por definición, involucran ejércitos mucho más grandes que cualquier cosa que hubieras visto en la era medieval. Si queremos hablar un poco sobre por qué los ejércitos eran más pequeños en el mundo medieval, lo primero que podemos analizar es el abastecimiento. En el mundo preindustrial, realmente tenías que abastecer a un ejército a través de la economía local. A medida que se movía por una zona, ese pueblo, esa región tenía que abastecer al ejército. Podías llevar algunos suministros contigo, pero sí tenías que comprar comida de la zona a medida que avanzabas. Más allá de unos pocos miles, es muy difícil abastecer a un ejército solo con los recursos de una economía medieval. Un peligro real para un ejército medieval era que se muriera de hambre. Si un comandante era incompetente, fácilmente podías tener una situación en la que un ejército ya no es una fuerza formidable, sino que se convierte en una carga. Se convierte en un gran grupo de hombres hambrientos, quizás incluso enfermos. Básicamente, había varias formas de abastecer a un ejército en la Edad Media. Puedes traer suministros de otro lugar, y esto se hacía. Y esto se podía hacer de manera muy efectiva si un comandante sabía lo que hacía. La otra manera, por supuesto, es abastecerse localmente, usando la economía local, los mercados locales. La otra manera, por supuesto, es saquear. Y esto se podía hacer si estabas en territorio hostil. Así que vamos a ver algunas batallas. Quiero ver algunos ejemplos de batallas medievales, algunas famosas de las que sabemos, que tenemos una idea bastante clara del tamaño de los ejércitos involucrados. Y esto nos dará una buena idea de, ya sabes, cuán grande podía ser un ejército medieval. Así que primero que nada quiero ver la batalla de Sagrajas. Esta es una de mis batallas favoritas, es de la Reconquista en España. Esto ocurrió en 1086. Esto fue entre el Reino de Castilla y una coalición de los almorávides del norte de África, junto con algunos de los reinos musulmanes de taifas en el sur de España. El lado cristiano estaba liderado por el rey Alfonso VI y tenía un ejército de 2.500 hombres, una fuerza que representaba aproximadamente la mitad de lo que pudo reunir de su reino. Esto es del libro de Bernard Riley, La contienda entre la España cristiana y musulmana. Él señala esto: 750 de esos eran caballería pesada, 750 de esos eran caballería ligera y aproximadamente 1.000 de esos eran infantería. Mientras tanto, del lado musulmán tienes un ejército de aproximadamente 7.500. Así que 7.500, no sabemos exactamente cómo se dividía eso, pero los elementos más fuertes de ese ejército eran los bereberes norteafricanos, el contingente almorávide propiamente dicho. Esta batalla fue una victoria para los musulmanes. Cuando vemos estas batallas medievales entre fuerzas cristianas y musulmanas, como en las Cruzadas y la Reconquista, casi siempre estamos viendo ejércitos musulmanes que superan considerablemente en número a los ejércitos cristianos. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos sí lo es. Si analizamos cada caso individualmente, normalmente es bastante fácil saber por qué. Si vemos Segorás, por ejemplo, Castilla, el reino de León y Castilla, tenía ciudades bastante pequeñas. No tenía la población que tenía el sur musulmán. El sur musulmán tenía todas las ciudades muy grandes de España en ese momento. Córdoba y Sevilla eran ciudades que contribuyeron a la fuerza que los almorávides llevaron al campo en Segorás. Así que es muy fácil ver por qué los almorávides superaban en número de manera tan dramática a los cristianos en la batalla de Segorás. Además de eso, simplemente el hecho de que los bereberes tenían recursos a su disposición que eran tan considerables en sus territorios del norte de África. La siguiente batalla que vamos a analizar es la batalla de Montgisart en 1177. Esto es de las cruzadas en Tierra Santa. Esta fue una batalla entre el rey Balduino IV, el leproso, y el reino de Jerusalén contra los ayubíes liderados por Saladino. Saladino, por supuesto, estaba al mando del imperio ayubí, que se extendía por Siria y Egipto. Una cosa que la película Reino de los Cielos acierta es el hecho de que en ese momento Saladino poseía muchos más recursos que los cristianos en el reino de Jerusalén.
él podía desplegar lo que en ese momento habrían sido ejércitos muy grandes. En la batalla de Montgisart, pudo desplegar entre 20,000 y 26,000 soldados. Básicamente estaba llevando a cabo una operación de devastación. La mayoría de las fuerzas del reino estaban en el norte en ese momento. Saladino estaba devastando la parte sur del reino. Balduino IV tuvo que reunir un ejército apresuradamente. Pudo reunir una fuerza de entre 4,000 y 7,000 hombres, así que era considerablemente menor. De esos, 375 eran caballeros. El problema para Saladino, sin embargo, durante esta batalla, fue el hecho de que estaba subestimando a los cristianos y permitía que sus fuerzas se dispersaran para devastar el territorio. Balduino IV, cuando pudo efectuar una carga de caballería, por la cual los cruzados eran famosos, lograron causar un daño serio al ejército de Saladino. El verdadero golpe mortal en esta batalla vino cuando persiguieron a las tropas de Saladino que huían. Pudieron infligir bajas masivas al ejército de Saladino, así que sí, esta fue una victoria dramática para los cruzados realmente contra todo pronóstico. La siguiente batalla que vamos a analizar es la batalla de Hattin, una de las más famosas de las cruzadas en 1187. Esta es la gran victoria de Saladino sobre el reino cruzado de Jerusalén. En esta batalla, los cruzados desplegaron lo que probablemente hasta ese momento fue el ejército más grande que había reunido el reino de Jerusalén. Entre 15,000 y 20,000 hombres, de esos 1,200 eran caballeros montados y aproximadamente 15,000 eran infantería. Mientras tanto, Saladino también tenía un ejército muy grande. El suyo superaba considerablemente en número al ejército cruzado. Él tenía entre 30,000 y 40,000 tropas. Esta fue una victoria enorme para Saladino. Así que ahora volvamos a España y la reconquista. Vamos a ver la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Esta es una de las victorias clave de los cristianos sobre los musulmanes. El ejército cristiano estaba formado por una coalición de varios reinos cristianos: el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra y también algunas fuerzas de Portugal y León. En total, la coalición cristiana contaba con entre 12,000 y 14,000 soldados. Para los musulmanes, que nuevamente estaban formados por una gran coalición, otra vez, tenemos una gran fuerza proveniente del norte de África, los bereberes. Este ejército musulmán está dirigido por los almohades y también hay fuerzas provenientes de las zonas musulmanas de España, las grandes ciudades de la España musulmana. La fuerza musulmana de este ejército era de entre 22,000 y 30,000, así que, una vez más, los musulmanes superan en número a los cristianos. Esta batalla es una victoria decisiva para los cristianos. Los cristianos aplastan a las fuerzas almohades. Este es uno de los puntos de inflexión en la reconquista, así que ahora veamos la primera cruzada. La primera cruzada, por supuesto, es una gran expedición que parte de varias regiones de Europa occidental y termina conquistando Jerusalén. Mucha gente imagina que debieron ser cientos de miles de hombres. Los estudiosos no lo creen así. Las cifras estaban entre 30,000 y 35,000 en total. Ya sabes, compuesta por varios ejércitos del sur de Francia, de la Italia normanda y Sicilia, del norte de Francia y también del Sacro Imperio Romano. Así que esto es un total de unos 30,000 gipro. De esos, unos 5,000 eran caballería, así que en total unos 5,000 caballeros. Así que podemos ver, sí, esta fue una de las campañas militares más grandes de la Alta Edad Media, y aún así no era tan grande. Ya sabes, estamos hablando de unos 30,000 hombres. La campaña en la que conquistaron Jerusalén, por supuesto, para este momento, el ejército ya se había reducido tanto por las bajas como por las tropas que se quedaron para guarnecer las conquistas anteriores y también por las deserciones. En la conquista de Jerusalén en 1099, los cruzados tenían alrededor de 12,000. Muy bien, así que para terminar, ahora quiero echar un vistazo a algunas batallas de menor escala. Vimos muchas batallas grandes que involucraron, ya sabes, la reunión de coaliciones muy grandes. Ahora quiero ver algunas batallas que fueron más regionales. Así que primero que nada, veamos una batalla entre los normandos que gobernaban el Principado de Antioquía y los turcos. Esta es la batalla de Sarmin en 1115. Los normandos en esta batalla tenían una fuerza de 2,700 de ellos eran caballería. Los turcos tenían una fuerza de 8,000, y en este caso fue una victoria para los normandos. Ahora, vamos a ver la batalla de Inab en 1149. Esta también fue una batalla entre el Principado de Antioquía y esta vez los zengíes. En esta batalla, los cruzados tenían un total de 1,400 hombres. Los zengíes tenían 6,000. Esta fue una victoria decisiva para los zengíes. Y finalmente veamos la batalla de Ramla en 1101, una de las primeras batallas de los cruzados. Esta es una batalla entre el reino de Jerusalén, bajo el mando del rey Balduino I, y los fatimíes de Egipto. En esta batalla, los cruzados tenían 1,160 soldados. 260 de ellos eran caballeros. Y los fatimíes de Egipto tenían una fuerza de entre 3,000 y 5,000. Esta fue una victoria decisiva para los cruzados. Eso fue solo un vistazo a otras batallas más regionales. Una vez más, ya sabes, aunque estos números son más pequeños,
podemos ver que generalmente los cruzados están en desventaja numérica en comparación con las fuerzas musulmanas. Así que eso es solo un breve resumen de, ya sabes, en general, el tamaño de un ejército medieval. Creo que lo que hay que sacar de esto es el hecho de que, ya sabes, estabas muy limitado por las limitaciones de la economía medieval. La idea de alimentar a un enorme ejército de cientos de miles de hombres simplemente era realmente imposible durante esta época. Así que, en su mayoría, los ejércitos eran pequeños. Los cronistas tendían a usar cualquier tipo de número inflado, a veces números bíblicos. Recuerdo que había un cronista que usaba una y otra vez el término 70.000. Ya sabes, pasara lo que pasara, el ejército era de 70.000. 70.000 hombres, 70.000 hombres. Él solo quería decir que eran muchos. Y esto es lo que te dirán los historiadores medievales. Cuando te topas con una crónica, en general, no vas a poder obtener información precisa de ella sobre el tamaño del ejército. Para hacer esto, tienes que fijarte más en los recursos disponibles para ese comandante en particular. Así que espero que hayan disfrutado el video. Solo una actualización sobre algunos cambios y algunas mejoras del canal. Les he hablado sobre el hecho de que estoy colaborando con Alexander Knight para, ya saben, hacer algunos videos. Y la idea aquí es que él va a estar haciendo animaciones, mapas, animados, ese tipo de cosas. Hemos estado trabajando en esto juntos y estoy muy emocionado al respecto. Creo que realmente les va a gustar, ya saben, he visto parte de su trabajo y es realmente genial. Así que sí, pronto anunciaremos eso, ya saben cuándo saldrá el primer video en el que estamos trabajando juntos. Así que espero que lo disfruten y espero que hayan disfrutado este video de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Por favor, denle like a este video y compártanlo si pueden. Y hablaré con ustedes pronto.